Yo creo que muchas veces no nos hemos puesto en los pies del protagonista. Una historia real. Imagínense qué difícil es estar un año con una enfermedad que te ataca, que ataca tu cuerpo. Imagínense 2 años. Imagínense 5 años. Imagínense 10 años. ¿Qué tal 15 o 20? Pero esta persona duró 38 años. 38 años, así mismo. 38 años enfermo. Y iba constantemente a un lugar que él pensaba que iba a recibir sanidad. Sin embargo, lo triste de la historia es que mientras él intentaba llegar al lugar, otros se levantaban y eran sanados. Y quiero que se pongan los zapatos de él. No es solamente estar enfermo 38 años de vida. Es estar 38 años de vida enfermo y que otros se sanen frente a tus ojos. Que a otros se les cumple el sueño que a ti, que tú anhelas frente a tus ojos. No una vez, una y otra vez. Yo imagino cuántas personas llegaron a ese lugar y fueron sanados. ¿Cuántas personas él vio sanarse, restaurarse? ¿A cuántas personas él vio tomar el sueño que él tenía en su corazón y que haya sido real? Es una historia tremenda, pero hay un regalo que el Señor le tenía. Dice que a los 38 años de edad, Jesús estaba paseando, llegó a una fiesta, y cuando este hombre tenía 38 años enfermo, no Jesús, ¿verdad? Este hombre tenía 38 años enfermo. Dice que él fue a un pozo, a un estanque, como cantamos esta mañana. Y en ese estanque, me encanta porque la Biblia dice, y había multitud de enfermos, leprosos, paralíticos, desvalidos, y tú puedes poner todas las enfermedades, coma. Y luego que en esa introducción dice, y Jesús lo vio y se enteró que tenía 38 años con esa enfermedad. Y luego de 38 años con esa enfermedad, llega el milagro. Y quiero que veamos el pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 al 9. Vamos a verlo juntos. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 al 9. Y quiero que lo dejen abierto, aunque lo vamos a tener acá. Amén. Listos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No nos dice exactamente la enfermedad, pero por la situación nos damos cuenta de más o menos qué tenía. Cuando Jesús lo había acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta muy importante. Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. O sea, imagínese que Jesús te pregunte, ¿tú quieres tu milagro? No, tú sabes, Señor, lo que pasa es que por algo hizo esa pregunta. Continuamos, verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, no 5 horas, no 5 años, no 38 años más. Al instante el hombre quedó completamente sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Es una historia tremenda. Y quiero que vayamos desglosando algunos otros versículos. Dice que él estaba allí. No sabemos cómo él llegaba. Podemos decir que tal vez algunos amigos lo llevaban. Pero yo no creo que algunos amigos lo llevaban. Porque dice que él no tenía nadie que lo llevara al estanque.
O sea que de alguna manera posiblemente era paralítico. Lo sabemos por los detalles que vamos a ir viendo. Él se arrastraba, lo llevaban, lo dejaban, porque él no estaba 38 años ahí. Había un rumor de que un ángel llegaba al estanque y movía el estanque y el primero que se entrara era sanado. De vez en cuando o de cuando en vez. O sea que cuando el rumor salía o surgía, esta semana que toca, o mañana toca, o por este momento, o tal vez el próximo mes, él de alguna manera se trasladaba, o lo trasladaban, lo dejaban ahí, a ver si en ese momento. No dice cuánto tiempo él duró yendo al estanque, dice 38 años enfermo, pero no dice cuánto tiempo él fue al estanque. Pero sí dice que él estaba ahí, y nos da a entender que él estaba constantemente esperando ese milagro. Y miren por qué nos da a entender eso, porque él dice, ya yo he visto a otros una y otra vez, y cuando yo intento, ya otro llega primero y es sanado. Y me encantan muchas cosas. Lo primero es eso, duró 38 años, y el primer punto que yo quiero tratar con ustedes esta mañana es eso: 38 años esperando, yendo continuamente al estanque. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo, días, semanas, meses, años llevas orando por lo mismo, esperando esa promesa, esperando ese milagro? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué tiempo? Usualmente, ¿qué nos sucede como seres humanos? Cuando no vemos que algo se cumple y estamos orando, nos cansamos. Dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscar a Dios, o pensamos que el Señor esa área no nos la va a entregar, o que ese milagro no lo va a cumplir, o que esa promesa, no, yo me equivoqué, o leí mal en la Biblia. Sin embargo, este hombre estaba incapacitado, por eso le dije, posiblemente paralítico, e iba constantemente, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, durante mucho tiempo, hasta que lo recibió. Él nunca se cansó. Y quiero que meditemos en eso, porque no es fácil, como decía ahorita, tú estar ahí deseando algo y ver que otro lo logra, escuchando que Dios te dio una promesa y tú ves que en otro se cumple una y otra vez. Y lo que más me impacta es lo que sucede después. ¿Qué sucede? Dice, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años, y cuando Jesús lo vio, sabiendo que ya tenía, sabemos que eso es sobrenaturalmente, cuando él lo vio, él ya sabía lo que tenía y qué tiempo llevaba. Él se acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? Claro que él quería ser sano, claro que sí. ¿Por qué? Le hizo la pregunta. ¿No le ha pasado que ustedes llevan un tiempo en una situación X, o con una enfermedad X, o de tal manera que de alguna manera eso se convierte en tu identidad? Ya él no era José Pérez, o no sé el nombre que tenía, él era el paralítico que tenía 38 años. Él mismo entendía que él nunca iba a poder llevar. Es que no hay nadie que me lleve, nadie me ayuda, nadie me levanta. Y Jesús tenía que romper con esa mentalidad antes de poder orar el milagro. Y no es que el Señor no podía orar eso, Él es poderoso y Él puede hacer lo que Él le plazca, pero había algo que Él tenía que trabajar en el corazón de ese hombre. ¿Vieron que no dije de ese paralítico? Porque él no era paralítico, era su condición. Sin embargo, él entendía que él era paralítico, que él tenía ya 38 años y se convirtió. Hay gente que tú hablas con ellos, no es que, y te comienzan y te narran toda su historia X, sea lo que sea. Sí, nos suceden cosas, pero miren lo hermoso de la vida. Jesús duró muchos años en venir a la tierra, y dice Pablo que el Señor Dios fue juntando todas las cosas y las fue alineando para que entonces Jesús viniera a la tierra. Y en eso estaba sanar a ese hombre.
No era casualidad que el Señor Jesús estaba ahí, porque cuando se iba a Jerusalén era una fiesta que se celebraba en el templo. Este pórtico o este estanque, que tenía 5 estanques más, eso es lo que significa 5 pórticos, 5 estanques, era bastante grande, había muchos enfermos, estaba al norte del templo, lo que se cree, y él pasó por ahí primero, antes de llegar a la fiesta, para encontrar a este hombre. Y el hombre estaba tan ensimismado en su propia condición, que él le dice 2 cosas, me encanta. No tengo a nadie, humanamente, alguien le está preguntando, ¿tú quieres ser sano? O sea, humanamente, ¿tú quieres que yo te lleve al estanque? ¿Tú quieres? Ni siquiera eso él entendía. Él había perdido toda esperanza. Espiritualmente, él no sabía quién estaba frente a él, como nos sucede a nosotros muchas veces. Si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Aunque tú sientas, te veas o experimentes todo lo contrario. Porque por la fe es el oír y el oír de la palabra de Dios. Y no es solamente para salvación, es para cada día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que me devuelve esa fe? La palabra de Dios, la palabra de Jesús. Pero continuó diciendo y dice, ¿quieres ser sano? Si él supiera quién le había preguntado, él hubiera saltado, como Pedro en una ocasión. Sin embargo, no. Y no solo eso, Jesús le dice, cuando escucha su respuesta, él le dice, bueno, mira, primero no le dice, tú sí te quejas. Segundo, no le dice, oye, pero tú no sabes quién yo soy, te voy a salvar. No, él escucha y entonces actúa en bondad, en misericordia. Él no tenía que explicar las 5 doctrinas de la sanidad o toda una teología. Mira, tú tienes que... No, él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no soy doctor, no soy médico, pero una persona que tiene un accidente dura meses y años, depende de la gravedad del accidente, para rehabilitarse, y lo hace con ayuda de especialistas y de máquinas. Él tenía 38 años sin poder moverse, nada de su cuerpo, y dice que él se levantó y anduvo. El milagro no era solamente la sanidad, sino que literalmente Dios le hizo huesos nuevos, tendones nuevos. Él le construyó completamente nuevo todo su cuerpo para poder caminar al instante. Y me encanta porque la Biblia es tan específica y dice, cuando él se vuelve a encontrar en el templo, vamos allá, dice, y fue sanado completamente. ¿Por qué? Para que nosotros entendiéramos que la sanidad no fue, bueno, es que él comenzó a caminar, no, es que fue inminente, para siempre. Porque ese es el poder de nuestro Dios. Así es. Si has visto que otros están logrando cosas, si has visto que las promesas de otras personas se están cumpliendo y las tuyas no, te tengo un pequeño secreto. ¿Ustedes saben quién se le apareció al hombre de 38 años? Fue Jesús. Imagínense el testimonio de las demás personas. Wow, cuando llegué al estanque se movía y me metí primero que fulano, o lo logré primero. Pero cuando él hable, diga, ¿quién fue que te sanó? Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Jesucristo muere en la cruz y es resucitado, yo me imagino al paralítico, el Mesías fue que me sanó. O sea que cuando Dios decida hacer su voluntad en tu vida, no va a ser no porque fulano lo hizo primero, no importa que lo hizo primero, ni cuándo ni dónde. Él lo hizo en ti y lo va a hacer en ti porque Él es tu Dios. Ese va a ser tu testimonio. Jesús lo hizo, no los doctores, no esto, no el dinero, no el trabajo. Jesús lo hizo. Pero no solamente Jesús se enfocó en eso. Yo decía, Señor, pero es que esta historia es increíble. Primero, quiero que entiendan que una persona enferma, paralítica, desvalida, con defectos en su cuerpo, no podía, primero, no tenía amigos. Él lo dice, yo no tengo nadie, no había un amigo. ¿Se recuerdan el paralítico de otra historia? Que 3 amigos se suben a la casa, hacen un hoyo y lo llevan a donde Jesús. Él no tiene ni siquiera uno. Uno no tenía.
En 38 años se le había perdido todo contacto humano. Yo creo que el primero que le habló en 38 años fue Jesucristo. Y no solo eso, ya él no tenía ningún estatus social. Vemos eso tan evidente que cuando él se levanta, los judíos lo rodean y dicen: ¿qué tú haces caminando con esa camilla en la mano? Y era un trapito, era una camita de pobre, un trapito. Algunos tenían unos palitos y lo ponían en el pobre y se acostaba ahí en el piso. Otros lo enrollaban y se lo llevaban. Ellos le preguntan: ¿qué tú haces caminando? Y miren la respuesta de él. Dice: ¿quién fue que te sanó? Bueno, el que me sanó fue que me dijo: levántate, toma tu leche y anda. Y yo comienzo a caminar porque él fue que me dijo. ¿Y quién fue? No lo sé. Pero automáticamente comienzo a investigar. Y nosotros podemos criticar y decir lo que sea, pero tenemos que entender que tenía 38 años sin ser aceptado socialmente. 38 años sin ir al templo. ¿Dónde aparece próximamente? En el templo. 38 años sin ver ni sentir la presencia de Dios. Y posiblemente él decía que Dios se había olvidado de él. Pero cuando entra al templo, ¿quién está por ahí? Y Jesús se lo encuentra y le dice, no solamente lo sana, se le dice: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Dos cosas estaba haciendo Jesús con eso. Número uno, le estaba diciendo: ve, dile a los religiosos quién te sana, para que no pierdas tu estatus, para que no pierdas la oportunidad de venir al templo a adorar a tu Dios. Automáticamente fue corriendo y le dijo: no, espérense, que ya yo sé quién fue. Y número dos, él estaba perdonando sus pecados. Y me encanta porque aquí la Biblia muestra la compasión de Jesús hacia ese hombre, pero en ningún momento muestra la fe de ese hombre hacia Jesús. ¿No se han dado cuenta que no hemos leído y él creyó y fue salvo? No. Sanado, toma tu lecho y anda y levántate, tus pecados te son perdonados. Pero así como vemos muchas otras historias, los 10 leprosos, él es uno de los 9, él no se devolvió a dar las gracias. Él no fue salvado. Posiblemente más adelante sí, cuando entendió que era el Mesías, pero en ese momento dice que él creyó. Y aún así el Señor no dejó de tocarlo, no dejó de sanarlo. Él tuvo compasión y amor por esa alma, porque era su hijo perdido. Y lo que quiero preguntarte esta mañana es decirte que no seamos como ese hombre antiguamente paralítico. No seamos malagradecidos. No perdamos la fe. Algo que él tuvo es que él nunca dejó de intentarlo. Pero cuando lo recibió, nunca le dio la gloria a Dios. Que cuando el Señor cumpla la promesa que Él te tiene, que te ha dado y que te ha dicho, que tú eres la gloria al único que la merece, al único que corresponde. No por tu propio beneficio, sino por el de Él, para su gloria. Para que Él pueda decir, no Él, perdón, otros van a decir, wow, Dios es grande, wow, increíble. Para que tú en tu corazón digas, espérate, que esto no es mío, esto es de Él. Que lo que Dios ha hecho en ti y hará en ti y a través de ti te mueva a fe y a creer en que eres Rey y Señor de tu vida. Que cuando Él mueva el estanque, como estamos cantando, en tu ser, para llenarte de su presencia, de su amor, de su compasión, cuando Él te toque, te está diciendo, estoy aquí. Nosotros entonces digamos, creo en ti, creo en la palabra de Jesús. Sé mi Señor, guíame. Padre, perdóname porque tengo tantos tiempos, tantos meses, años, semanas, no sé cuántos meses orando por esto. Es más, tú sabes que incluso ya dejé de orar porque ya en esa área no tengo fe. Que esta historia permita que la fe vuelva a ti, no en esta historia, sino en el Dios de esta historia, en el Dios de la palabra, porque su palabra es viva y eficaz
y es real. Y es tan real que nunca en la historia de la humanidad ninguna nación ha vuelto a ser pueblo, ha vuelto a ser nación. Sin embargo, la promesa que él dio a través de los profetas, que los iba a esparcir y lo iba a volver a traer en su palabra más de 2000, 3000 años antes de que sucediera. En el 1948 Israel fue declarada nación soberana por la ONU. Pero Dios lo había prometido antes. Entonces, si Él cumple sus promesas, no importa el tiempo que ella tenga que esperar, yo voy a esperar confiado de que la voy a recibir. Y dice Hebreos 11, y con eso terminamos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Porque entonces ya estoy actuando con lo que veo, con lo que siento. La certeza y la convicción de algo que yo sé que es cierto, aunque no lo vea. Pero mientras vivo creyendo, confesándolo, hasta que se vuelva la realidad. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta historia tan tremenda. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a insistir como el paralítico, pero a no ser lo que fue al final. O sea, nosotros ser agradecidos, devolvernos, creer, depositar nuestra fe en ti, que eres el único que todo lo puede. Señor, yo te pido que tú restaures, refresques, recuerdes las promesas que tú nos has hecho en nuestras vidas. Eso que hemos dejado de orar, o ya no creemos, o habíamos perdido toda esperanza. Que esto permita que tu Espíritu Santo comience a restaurar y le abramos nuestro corazón para que Él comience a restaurar poco a poco esa fe para contigo y hacer tus promesas, Dios, y que creamos que tú eres fiel y que lo que tú dices se cumplirá hasta el fin de los tiempos. Permítenos creer, amarte y entregarte completamente en nuestra vida, Señor, cada área de nuestro ser. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.